Y como lo prometido es deuda, sin mucha intro, vamos a ir con la segunda parte del lore completo de Genshin Impact antes de SNES Naya. Si te ha salido este vídeo y no has visto la primera parte para resumiros el lore y que estéis al día, aquí está el primer vídeo, si no entrar al canal y se llama igual, pero parte 1 o algo así. Y esta es la segunda parte del lore completo de Genshin Impact resumida para que te pongas al día. Así que dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, gracias por estar ahí, tenéis 2 bendiciones lunares, que aprovechen si están comiendo. Y vamos con, como digo, sin mucha vuelta con la intro, la segunda parte del lore completo que nos habíamos quedado al final de Sumeru, a Pep, Nahida y el principio de Fontaine, que ya sabéis que Fontaine, dentro de lo que cabe, está relativamente cerca de este final porque fue ya a partir del 4º año de Genshin Impact. Fontaine, Furina, Fócalos, Egeria, la maldición de la lluvia eterna y la destrucción del trono divino. Fontaine vive bajo una profecía, ya la conocéis de hecho y se habló durante meses, versiones y misiones de mucho texto. El nivel del agua subirá, los habitantes se disolverán y únicamente el arconte Hidro quedará llorando sobre su trono. Los habitantes no es que se disuelvan, luego entendemos y nos explican que es que realmente el pueblo de Fontaine son oceánidas, transformadas temporalmente en personas, en seres humanos. Y esa lluvia lo que los convertiría es a su estado original y bueno, es una interpretación de la profecía como todas las profecías. Furina lleva 500 años interpretando el papel del arconte. Esto es interesante porque en Fontaine se basa mucho el lore, aparte de en Francia, en el teatro, en el tema de distraer a la gente, el show. Sabemos que los juicios en Fontaine también se basan en, aparte de Ace Attorney, en que los juicios al final para la gente no es que sean juicios, es que son shows, literalmente obras de teatro para que la gente esté entretenida. Y mucho más allá ya sabéis que tenemos esa parte de Tartaglia y Neuvillette donde se demuestran muchas cosas y además aparece esa ballena, ese ser primordial de más allá del mar de Quanta que crea una brecha en el espacio y conocemos muy aparte a Skirk, cuyo maestro es Surtalogi, que es uno de los 5 pecadores. Así que esto es otro apunte más para que tengáis en cuenta. Ya sabéis los 5 pecadores de Khaenri'ah, que lo mencionaré en el vídeo, pero volvemos a Fontaine. Furina lleva 500 años interpretando el papel del arconte sin poseer realmente su divinidad. Es decir, realmente era un teatro y Fócalos tenía un plan que ya conoceréis ahora en un ratito y que ya conocéis los que habéis hecho la historia. Fócalos separó su parte humana y la obligó a mantener la farsa para engañar a Celestia, para ganar tiempo y retrasar la profecía para que no ocurriese esto de que su pueblo, digamos, perdiese su forma original y se aplicara esta maldición / profecía. Celestia con las maldiciones, esto ya os suena por ahí. Mientras Furina actúa, Fócalos acumula energía dentro de la Oratrice Mécanique de Annalise Cardinal, que esto ya os sonará también, para ejecutar su verdadero plan: sacrificarse, destruir el trono del arconte Hidro, y al no haber un trono del arconte Hidro no se puede cumplir la profecía, con lo que nadie debería quedarse en ese trono llorando después de que los ciudadanos, después de que con esa lluvia se convirtieran supuestamente en agua del mar primigenio. Al desaparecer el trono, la autoridad Hidro vuelve completamente a Neuvillette, el dragón primordial Hidro, y ya tenemos 3 dragones primordiales, que no es que hubiera 7 como los 7 elementos, había más, pero sí que había 7 que tenían la autoridad de cada elemento: Apep del Dendro, Zhongli del Geo, Neuvillette del Hidro, y luego veremos más porque en el lore y en los libritos perdidos nos cuentan que hay algunos que ya están con Jesucristo, que ya no están porque se opusieron, los desvivieron, etcétera. Esto convierte a los fontenianos originalmente humanos incompletos procedentes de oceánidas en humanos auténticos y evita que se disuelvan. Es decir, Neuvillette, ahora que tiene la Gnosis Hidro y la autoridad Hidro y no existe este trono, puede, con su llanto mágico y su lluvia y esta escena tan bonita que veis aquí, digamos que convertir a las oceánidas que eran humanos en humanos puros para que por mucho que les caiga la lluvia del mar primigenio ya no pierdan su forma base y de ninguna manera la maldición, ni por el trono ni porque los ciudadanos realmente eran oceánidas, afecte de ninguna forma. Y con esto Fontaine se resuelve más o menos. La Gnosis y el tercer descendido. La Gnosis Hidro sobrevive porque la Gnosis y el trono divino no son lo mismo, a pesar de que el trono, la autoridad Hidro, digamos que ese trono se ha destruido, la autoridad ha pasado de cualquier figura de arconte Hidro, que ya sabéis que Fócalos se sacrifica, y tienes esta escena preciosa también con la guillotina haciendo referencia a Francia y demás. Y
Neuvillette puede mantener la Gnosis y recuperar esa autoridad que tienen los dragones primordiales. Neuvillette revela que las Gnosis están fabricadas con los restos del tercer descendido, cosa que ya intuíamos de antes, y Doctor en la conversación con Najida también nos dijo algo así, es decir, el tercer descendido es como Voldemort, está separado, tiene su alma ahí en 7 trozos en la Gnosis, y quién sabe si quizás la Sarina al juntarlas quiera, no sé si revivir o desvelar este tercer descendido. El cuarto descendido es el viajero, recordemos, el primero y el segundo. Ahora hablaremos, porque hay gente que dice que Asmodei, una de las sombras de Fanes, una de las 4 sombras, es una descendida, pero bueno, seguiremos viendo. Resultado, la Gnosis Hydro en manos de los Fatui, se la dan a Arlequino, recordar, ya tenemos otra Gnosis más en manos de los Fatui. Focalors, pues guillotina, ya se la saben. Furina queda libre, pero acepta seguir interpretando el papel del Arconte en la zona, aunque no sea el Arconte, y Neuvillette recupera su autoridad soberana del dragón Hydro y los poderes Hydro. Regreso a Sumeru, que esto es interesante otra vez. Sumeru ya sabéis, como vemos, que es la cuna del lore de Genshin Impact, y qué casualidad que es la nación dentro, como dije en el vídeo anterior. Siguiente regreso, que esto es la parte del telar del destino que os sonará. Dainsleif revela la identidad de los 5 pecadores de Caenria. Roptatyr, Berthfornir, creo que lo he dicho bien, Rerir, que sabéis que Rerir, que es Anakin Skywalker, o sea, es muy similar su historia, lo veremos en el arco de Notcry. Surtalogi, el maestro de Skirk, y a su vez Skirk, maestra de Tartaglia, y Rinedotyr, que es muy importante en la trama porque Rinedotyr es uno de los 5 pecadores, es de Caenria, es una de las brujas de la Aquelarre, con Alice, con... y no me sale el resto de nombres, pero ahí los diréis en los comentarios, y es una de las 4 sombras de Fanes, con Astaroth o Istaroth, con Asmodei y con Ronova, que sabéis que Ronova ahora ha salido en el tráiler de SNES Naya, y las 4 sombras de Fanes son seguramente las que bajen a poner orden cuando ocurren los problemas más grandes respecto a faltar al respeto a los principios celestiales y a todo eso, seguramente. Estos gallos para el algoritmo abandonaron Caenria durante el cataclismo y utilizaron el poder del abismo para trascender, es decir, esto es lo que se llama los 5 pecadores, utilizaron ese poder del pecador inicial, que técnicamente puede que sea Nibelungo, que es el primer dragón o el rey de los dragones primordiales, porque cuando destruyeron Caenria, digamos que serían 5 personas que intentaron oponerse a todo esto y de alguna u otra forma defender su tierra, que Celestia, como os expliqué, estaba celosa, envidiosa, y además quería destruirlo o conquistarlo, maldecirlo, porque tenían una fuente de energía que no eran las visiones y los podía mantener. Esto que nos explicó Dainsleif con el núcleo de aquel guardián, que era una fuente de energía blanca, neutra, que mucha gente teoriza que también tiene que ver con la energía ovni, que es lo de las cartas, que sabéis que hay una energía blanca que se transforma en todo lo demás, pues algo así, también como los colores, que la luz blanca se transforma en el resto de colores y todo lo demás. Cariberto, que ya conocemos su versión humana y no es Kaella, Cariberto confirma que el telar del destino está completo y puede crear nuevas líneas ley, que esto sabéis que luego en Natlan se intenta usar y seguiremos más adelante con ello. El viajero vuelve a encontrarse brevemente con su gemelo. Aquí hay una conversación muy interesante, que tenéis aquí la cinemática de fondo, donde realmente el gemelo le sigue hablando con cariño y le sigue explicando que no es que sea la mala, y es que tiene que entender lo que está pasando porque no comprende la situación completa de Teyvat. Los arcontes, aunque parezcan ayudarle a encontrar su gemelo, nadie le ayuda y solo dicen: bueno, ya me ayudaste, tu gemelo te van a decir dónde está en esa nación, que hay otro arconte que necesita ayuda, ves y ayúdale. Y tú, pues pareces el recadero, básicamente. Y ahí empiezas a entender que los arcontes no te quieren ayudar, que tienen sus propios intereses. Y que hasta ahora, como veis, incluida Focalors, ha entregado voluntariamente... Bueno, Focalors, en este caso Neuvillette y Furina, por medio de Furina, han vuelto a entregar voluntariamente la Gnosis y ese puñetazo en el estómago de Ventis solo al principio, para que quizá entendierais que los Fatuis eran malos, y lejos de ser malos, todos los arcontes hasta ahora han entregado voluntariamente la Gnosis. Ninguno ha opuesto resistencia. Y en la conversación comprende mejor que su objetivo no es simplemente vengarse por todo lo de Caenria. Quiere reconstruir Caenria y, con el poder de una nación completa, desafiar el orden celestial, Celestia. Vamos a Natlan después de todo esto. Natlan, Mabuika, Capitano, que ojalá tenga mucho más protagonismo y se levante del trono, y la guerra contra el abismo. Mabuika no es una diosa inmortal tradicional, y aquí empieza a venir mucho más lore interesante. Es una simple humana que alcanzó el cargo de arconte Piro. Vivió durante el cataclismo, depositó su vida en la llama sagrada y regresó 500 años después, es decir, en el presente donde nos encontramos con ella. El sistema
de nombres antiguos, la peregrinación y la resurrección, que de hecho es la primera misión cuando llegamos a Natlan y acompañamos a Kinich, a Kachina en hacer esto, a Mualani también, que tiene su zona, en hacer este ritual en el que tienen que ir al reino de la noche, tienen que encontrar a su guerrero antiguo, que ese guerrero antiguo les dé el nombre de guerrero y volver con este guerrero hacia la llama eterna para que sean dignos guerreros, y luego además hacen un torneo de poder al estilo Dragon Ball, que seguramente todo el mundo dijo, referencias. Todo esto depende del reino de la noche, que es las líneas ley de Natlan que tienen el pueblo antiguo, las almas e incluso la historia y los dragones primordiales, que en Natlan no se empiezan a inundar del lore de los primeros dragones primordiales, porque parece ser que en Natlan y ese reino de la noche que guarda, digamos, el pasado como si fuera una enciclopedia y es un submundo de las líneas ley, se mantienen y perduran las almas y todo esto que parece ser que en el resto de naciones no están, y que también tiene que ver con el Irminsul y el borrar el pasado, porque a alguien le conviene que nadie supiera que también existía, aparte de Caenria, una civilización antigua con los dragones primordiales, que esto ya empieza a tomar sentido, y pues lo que ya habéis escuchado alguna vez de lo bueno no son tan buenos, lo malo no son tan malos, y tú no sabes el rumbo de la historia porque no estuviste ahí, pues más o menos esa es la línea en la que estábamos. Una red de líneas ley, que esto es el reino de la noche, una red de líneas ley propia de Natlan que está colapsando por la invasión abisal. El abismo ahora mismo está literalmente avasallando las fronteras de Natlan y es parte de la trama que tenemos que resolver. Aquí viene el punto peak y una de las peleas cinemáticas más espectaculares de Genshin Impact. Capitano desafía a Mabuika, esto que estáis viendo que parece full Dragon Ball, y pretende conseguir la Gnosis Piro. Su alternativa consiste en reconstruir las líneas ley porque eso implica sacrificar gran parte de las memorias y cultura de Natlan y sacrificar el reino de la noche, que posteriormente hay un arco completo donde la Orden del Abismo casi lo consigue. Aquí es muy importante recalcar que Mabuika, una humana, vence a Capitano, un Fatui que además es originario de Natlan y que se considera el humano más poderoso que ha habido nunca sobre todo Teyvat. Y Mabuika vence a Capitano y Capitano debe retirarse. Esto, la escala de poder la marca muy importante, y no solo eso, sino que también hay, digamos, en Natlan unos valores y una cultura del respeto al combate, por lo de los guerreros primordiales, por el ring este que es como una especie de torneo de poder como Dragon Ball, y Capitano empieza a cambiar su parecer a partir de que cae derrotado frente a Mabuika, y Mabuika es la única arconte que guarda la Gnosis hasta el final porque se ha dado cuenta que puede combatir y defender su nación, y que quizás tiene algo más de conocimiento respecto a lo que se sabía con Celestia, con los Fatuis, con Snies Naya y con la arconte. Mabuika se niega a entregar la Gnosis porque quiere salvar tanto al pueblo como su historia. Finalmente Capitano abandona la misión de conseguir la Gnosis y coopera con ella para salvar Natlan, y pretende primero salvar Natlan de la Orden del Abismo, que también es, digamos, enemiga de la Sarina y de los Fatuis y de Teyvat en general, y luego quizás sabremos dónde cae la Gnosis. Mabuika reúne los 6 héroes, que esto es muy Avengers también, utiliza el poder de Ronova para atacar directamente al abismo, mete un puñetazo que rompe el cielo falso, que recordaréis que está por aquí, y además al usar ese poder exige una muerte como precio, ya que Ronova es la sombra de la muerte. Mabuika creía que ya había hecho su papel y que incluso después de sacrificar todo para irse 500 años al futuro y dejar atrás a su familia, a sus seres queridos y demás, no le quedaba nada en este mundo que la atase, y ella piensa que debería haber sido ese sacrificio para utilizar el poder de Ronova para combatir con la Orden del Abismo. Pero Capitano ocupa su lugar y se sacrifica, se sienta en el trono. Esto de aquí que es mítico en Genshin Impact, y si vais a la localización ahí sigue sentado Capitano. Las líneas ley de Natlan se estabilizan y Mabuika conserva la Gnosis Piro. Antes de despedir al viajero, Mabuika le dirige hacia Notcry y le advierte sobre el proyecto de Dotore para permitir que los humanos controlen elementos sin depender de visiones. Es decir, lo que antes ya sabíamos y conocíamos como engaños, ahora tiene más forma que nunca ese plan de los Fatui, aparte de otros planes que ya conocemos. Regreso a Mondstadt. Esta es, ya sabéis, esta misión donde nos introducen a las brujas antes de irnos a Notcry, que fue la 5.8, 5.7 o algo así. El viajero vuelve a Mondstadt y cuando Albedo es acusado de asesinato y ocultación de cadáveres, se monta otro juicio al más puro estilo Fontaine, donde parece un poco historia de detectives, pero empiezas a indagar y recuerdas que había una megaflora. Esto suena, ¿verdad? La crisis está relacionada con los seres nacidos de la fuerza vital de Durin, capaces de copiar identidades. Este es el albedo megaflora que ya conocíais. Y con las creaciones de Rinedotir, de oro, que de nuevo sabía mucho de alquimia y de crear seres que pudieran imitar
afectar a otros. La trama recupera años de historia sobre Albedo y recupera takes y un montón de guiños a las Manzana Dorada, a esas zonas temporales antiguas, a Espinadragón, a Durin, a la sangre de ese dragón, a la pelea de Dvalin y Durin, y cuando corrompieron a Durin y posteriormente a Dvalin, Durin no se pudo salvar y Dvalin sí lo conseguimos salvar nosotros. ¿Recordáis? El principio de Genshin, de hecho. El falso Albedo, el mini Durin, que es Durincito, el Durin original. También recuperan un montón del lore de Simulanka, otra de las zonas temporales que nunca volverá, donde vemos una versión de Durin que es un Durincito que todo el mundo se enamoró de él y que al final consiguieron hacer un personaje jugable de él. Las brujas de la Aquelarre y la posibilidad que las creaciones de Rinedotir desarrollen una identidad propia, aunque no siempre sea buena y sea malvada. No modifica el tablero de la Gnosis, o sea, esto de aquí es más lore para introducirnos a las brujas y a las sombras de Fanes, pero conecta a Mondstadt directamente con Rinedotir, uno de los 5 pecadores antes del arco de Notcry, donde nos iban a introducir posteriormente a más de las brujas, a Alice, a Nicole, que antes no me salía el nombre de Nicole, y también a la maestra de Mona, que es la señora esta Barbeloth, que se ve así como mayor y tal, y bueno, tendremos más adelante. No hagan chistes en los comentarios sobre Barbeloth. Regreso a Natlan, que esto es antes de irnos a Notcry. La nave de los gemelos y la verdad, de hace 500 años. El viajero encuentra la nave en la que llegaron los gemelos y encuentra una llave asociada a su cámara de hibernación. Esto es recordar que cuando empezamos a hacerlo nos voló la cabeza porque además había saltos en el tiempo y un montón de cosas rarísimas. La Orden del Abismo utiliza el Reino de la Noche y el Telar del Destino para tejer líneas ley de una nueva Caenria. ¿Recordáis ese plan desde el principio, como 3 o 4 años antes, donde la princesa del abismo, es decir, tu gemela, quería reinstaurar Caenria? Pues en las líneas ley de Natlan, que son las que mejor sobreviven y guardan los recuerdos y mejor instauradas están, que es el Reino de la Noche, es donde la Orden del Abismo encontró la forma de, con el Telar del Destino, digamos que cambiar o podar o sacrificar este Reino de la Noche a cambio de revivir las líneas ley de Caenria, es decir, matar prácticamente a la mitad de lo que sería el recuerdo y la cultura de Natlan y las personas y demás fallecidos o dragones primordiales que vivían en el Reino de la Noche y demás, a cambio de vamos a reconstruir Caenria, que es nuestra prioridad para enfrentarnos a Celeste. Y dice, guardadas en el Atlas del Nuevo Mundo, el Telar del Destino y demás. Y aquí es donde vemos los saltos en el tiempo y las locuras máximas. Direidith, una joven de hace 500 años, que de hecho se enamora de ti, pues como un harem, como un juego harem promedio, atraviesa el tiempo y recibe la llave. Esta termina llegando hasta el gemelo durante el cataclismo, el gemelo antiguo en el cataclismo de Caenria. Aquí se descubre que el gemelo había despertado antes, llegó amnésico a Caenria, recuperó progresivamente sus recuerdos y fue tratado como la princesa del abismo, que esto es lo que ya sabíamos y lo que le damos ahora más sentido aún. Por eso ella tiene, digamos, esta cruzada de liberar a Caenria, de cambiar el orden de las cosas y de derrocar a Celestia o los principios celestiales. Al recibir la llave, abandona la defensa de Caenria para encontrar al protagonista, es decir, a su hermano, a su gemelo, a ti, al protagonista, que ahora eres tú quien está buscando a la princesa del abismo. Todavía dormido lo despierta y ambos intentan escapar de Teyvat, dando lugar al enfrentamiento del principio del juego contra Asmodei, contra una de las 4 sombras de Fanes. Aquí nos explican de dónde viene el comienzo de Genshin Impact y las naves en las que llegamos a este mundo, porque técnicamente éramos y somos viajeros de mundos. Por eso se llama el viajero. Tabibito es viajero y es viajeros de mundos. El gemelo explica, aquí por fin vuelves a hablar con tu gemelo, y esa zona es preciosa, por cierto, donde tienes, parece un Caenria destruido pero parado en el tiempo para poder hablar con tu gemelo. El gemelo explica que quiere reconstruir Caenria para disponer del poder de un mundo completo y enfrentarse a los principios celestiales en igualdad de condiciones. Ishtaroth, que es otra de las 4 sombras de Fanes, de hecho la del tiempo, está implicada en el bucle temporal que garantiza que estos acontecimientos sucedan. Es decir, no es que de repente se distorsione el tiempo y no entendamos por qué, es que los sucesos más importantes están ocurriendo a través de los poderes de las 4 sombras de Fanes, que junto a Fanes 5 además son representados por los 5 artefactos que tenemos en Genshin Impact. Ya sabéis, hay siempre un reloj que es el tiempo, que es Ishtaroth, hay siempre una pluma, una flor, que cada una representa las 4 sombras, pues el tiempo, el espacio, la muerte, que es Ronova, el poder general, que sería en este caso Fanes, que es la corona del rey, porque hay una corona, etc. Ahora sí, nos vamos a Notcry, pero antes la última versión, que es la de Inefa. Preludio de Notcry. Antes de viajar al norte, Inefa aparece desactivada en Natlan y provoca la reacción de los autómatas de la fuente secreta. Aquí nos dicen que los autómatas Fuente Enigma, que es toda esta maquinaria de Natlan que va persiguiéndonos y eliminándonos, es parte de los Guardianes de las Ruinas y es
es parte de construcciones de los dragones antiguos. Todas las máquinas y autómatas fuente enigma generales, tanto de ahora como posteriormente, son lore importante de la trama de la que nos lleva enseñando el juego desde el principio prácticamente. Su núcleo está relacionado con los antiguos señores soberanos de Natlan y contiene una restricción que amenaza en controlar su identidad. Inefa consigue liberarse, crea un núcleo propio junto con la ayuda de Aino, ya sabéis, y elige quién quiere ser. Es decir, es la historia de Pinocho, quiero ser un niño de verdad y todo esto. Un mensaje de Barca antes de ir a Notcry advierte al viajero de la situación de Notcry y prepara el viaje hacia la frontera de Sniesna. Y aquí nos dice que hay muchas facciones, que están en lucha constante, que están intentando mantener la soberanía, ya que Notcry es un territorio de Sniesna ya, pero con, digamos, un dominio propio. Es decir, aquí mucha gente podría pensar, oh, hemos ido a Notcry, que ya es el principio de Sniesna. A ver, es una nación aparte, que fue muy pobre en mapa y todo eso, pero técnicamente sí se supone que es una frontera de Sniesna ya, aunque como digo, se ha desvinculado del poder de nadie y se domina un poco sola con todas las facciones, que eran como 11 que hay ahí metidas, que son las brujas, los caballeros de Favonius, los Fatui, lo otro y lo otro. Notcry, Columbina, Rerir, las lunas y el regreso de Dottore. Notcry pertenece territorialmente a Sniesna, que es lo que os he dicho hace un momento, pero posee una situación política propia. Está dividida en facciones y se autogestiona sola, de cierta manera, y no deja de recibir los ataques de la cacería salvaje. La cacería, en parte, utiliza, como ya veis, el poder del abismo, y al mismo tiempo esa cacería parte de la necesidad de revivir, de volver a este plano, de, digamos, unir el suficiente poder como para físicamente volver a manifestarse. Uno de los 5 pecadores, de nuevo Caenria, de nuevo el poder del abismo y de nuevo algo que ya nos sonaba de antes, pero que igual tiene sus propios motivos, aunque parezcan los villanos. La cacería está controlada por Rerir, como os explicaba, uno de los 5 pecadores. Columbina ha abandonado a los Fatui. Ahora nos encontramos con Columbina, que hace el rol de arconte. Las estatuas son de ella y nos empiezan a introducir el lore de las lunas, de las 3 lunas y las diosas lunares, que esto es también muy importante. Su identidad está vinculada con las antiguas lunas de Teyvat, mientras que las médulas lunares, que también son 3, concentran parte de ese poder. Es decir, se va a basar Notcry, ya sabéis, en las 3 gemas del infinito, aparte de las 7 gnosis, que también son las 7 gemas del infinito. Muy importante esto. El viajero termina formando una coalición imposible con Dainsleif, Barca, Sandrone, Arlequino, Columbina y las facciones locales para ponerse de acuerdo para parar los pies a Rerir, que Rerir lo que quería era a Columbina por 2 motivos. Uno, su poder y el poder de las médulas para poder él utilizar ese poder y aparte de revivir, pues seguramente su cruzada contra, ya que es de Caenria, su cruzada contra Celestia tuviese mucho más apoyo, y aparte quería Columbina, ya que Columbina, aparte de ser una diosa lunar y tener el poder de una médula lunar, le recordaba de cierta forma a su amada. Un poco como os dije, Rerir, el arco de Rerir es muy Anakin Skywalker y se pasó 3 pueblos y a los aprendices de Jedi del templo Jedi los mandó con Diosito y bueno, ya sabéis la historia, que es muy bonita. Y ya digo, este vídeo es un resumen de la trama principal. Si queréis que luego os cuente cada una del resto de subtramas como esta, las pecadores, las brujas, las sombras de Fanes o partes importantes del lore de Genshin, dejadme en los comentarios, e igual el canal quizás, si os gusta mucho, sigue haciendo vídeos de lore de cada una del resto de subtramas que hay. Así que ahora, retomando lo principal. Derrotan a Rerir, se hace otra vez los Avengers, de hecho nos explican un montón de lore que ya no es tan importante para la trama principal, y entre todo este grupo hacen una trama que también recordaréis, en la que terminamos enfrentándonos más de una vez a Rerir y terminamos liberando a Columbina. Dottore y el poder lunar. Cuando pensábamos que el villano era Rerir, resulta que fue un villano de segunda y aparece el villano, aparece Thanos, el Thanos de verdad, el de las gemas del infinito. Dottore reaparece, roba las 3 médulas lunares y crea una versión artificial para controlar el poder de las 3 lunas, un guantelete básicamente, manipular la causalidad y superar las limitaciones impuestas por el destino. Se vuelve un dios y él, ese primer plan inicial de hacer un dios con el poder de la Gnosis Electro con Scaramouche, ahora termina ejecutándolo y él mismo se vuelve un dios y lo grita 28 millones de veces. El grupo consigue frustrar el proyecto, para variar, y el cuerpo de Dottore parece quedar destruido, pero bueno, ya sabéis, plot twist, sorpresa, Dottore pues es como Voldemort también y se separa en un montón de partes. Sin embargo, Pantalone había conservado una copia y el respaldo para un Dottore más y lo introduce en el Irminsul para que continúe habiendo
siendo un Dottore. Dottore deja de necesitar un cuerpo convencional, comienza a reconstruirse dentro del sistema que contiene los recuerdos para anclarse para siempre y de forma casi infinita en la existencia dentro del Irminsul de Teyvat, que esto es muy importante, en los recuerdos, almas e información completa que recoge pues el disco duro de Teyvat, que es el Irminsul. Ha vuelto Ludvar y ya no solo tenéis la plataforma más estable, segura y confiable del mercado. Con el código LOOKUP tenéis un descuento en los packs de Genshin, además del cashback, lo que os permite conseguir los packs más competitivos y accesibles de todo el mercado gacha, sino que además ahora tiene todos los packs con un descuento increíble de todo el resto de gachas, con, ya sabéis, packs de 100 que pueden rondar con descuentos especiales en cada banner cerca de 60-70 dólares. Y además Ludvar trae un regalo adicional. Ahora tiene juegos con hasta el 50% de descuento en cualquiera de vuestros juegos favoritos, un 20% adicional de cashback y ya sabéis, si usáis Ludvar apoyáis muchísimo el canal y estáis trabajando con la plataforma líder y con más confianza y seguridad generan los jugadores. Gracias por usar Ludvar. Ahora, el último regreso a Sumeru y con esto prácticamente acabamos toda la historia, que es la Gnosis Piro y esta imagen tan famosa que existe del Irminsul quemándose y viendo a alguien, que en muchas interpretaciones es Dottore y en otras es Collei, cómo se quema totalmente el Irminsul. Regresamos a Sumeru. Esto de hecho es la versión anterior. Dottore se manifiesta dentro del Irminsul, empieza a corromperlo desde el interior y utiliza su conexión con Nahida para debilitarla hasta dejarla inconsciente. Aquí se ve a Nahida en una burbuja que nos recuerda la cárcel cuando utilizaron el Akasha para el Samsara de Sumeru, para que los ciudadanos entraran en un bucle temporal infinito. Y a todos nos trae recuerdos de Vietnam, de hecho. ¡Ay, pobre Nahida, que es una lechuga bebé! Sumeru queda aislada y comienza una evacuación. Nahida y los sabios preparan a Aru como un nuevo soporte para los recuerdos y registros del mundo. Esto es un nuevo árbol, un nuevo disco duro para poder hacer una copia de seguridad, pero antes hay que podar las ramas que están pochas del Irminsul original. Es decir, está un poco feo porque es jugar a ser dioses, pero al mismo tiempo no tiene más remedio porque Dottore tiene todo este árbol infectado y tiene todo su ser en el Irminsul. Nahida comprende que el Irminsul ya no puede ser purificado, que está corrompido por todo lo que hemos dicho de Dottore, y mantenerlo con vida significaría permitir que Dottore controle la memoria, las almas y la realidad histórica de Teyvat. Esto es demasiado peligroso y necesitan ponerle el remedio más rápido y más contundente que se les pueda llegar a imaginar lo antes posible. La solución no es reparar el árbol, es desconectar Irminsul de las líneas ley y trasladar su función a Aru y destruir el Irminsul intentando rescatar todo lo que conocíamos como Teyvat, claro, jugar a ser dioses con la información, menos selectivamente lo que les da la gana, que es todo lo que ha infectado Dottore, que es como un virus ahora mismo. La Gnosis Piro, y con esto llegamos al final. Nahida solicita la Gnosis Piro a Mawika. Mawika se la da de hecho a nosotros, al viajero. El viajero puede atravesar la barrera del Irminsul porque como es un descendido, técnicamente, y todavía no conocemos todo sobre los descendidos, no está registrado ni sometido completamente a las reglas del Irminsul. El viajero absorbe o transporta la Gnosis porque no se sabe, porque de repente Mawika se la da, pero como que no es que la agarre con la mano. Y Nahida invoca una vez que se encuentra dentro del Irminsul esta Gnosis Piro, que sabéis que es como el final de la última misión importante que hubo antes de la luna. Con la autorización de las sombras de Fanes, porque ya sabéis que cuando una Gnosis está en peligro se va a quebrar, pues aparecen las sombras y los pilares celestiales y ahí hay siempre cosas turbias. Nahida utiliza sus llamas para incendiar el Irminsul. Los segmentos eliminados de Dottore se rebelan contra él, que esto es algo así como cuando tú juegas a ser un dios y juegas con la vida, es una especie de metáfora, la vida al final, y en este caso todos los segmentos de Dottore que de repente nos enseña que se dividió el alma y el propio cuerpo en 80.000 versiones de él, un Dottore niño, un Dottore viejo, un Dottore más maníaco, un Dottore más calculador, uno más enfocado a conseguir financiación para que sus experimentos funcionen y Pantalone lo financió porque es el más rico que hay en el banco y no sé qué, no sé cuántos. Y pues dentro del Irminsul, todas esas copias de Dottore que están en el Irminsul porque Dottore lo infectó, ¿sabéis esta escena que estará por aquí donde la Gnosis está ardiendo haciendo que el Irminsul arda por dentro y las copias de Dottore están como atrayéndole como si fuera el inframundo? ¿Os acordáis en la película de Hércules de Disney donde las propias almas del inframundo empiezan a tirar a Hades, que es pues el dios griego del inframundo, hacia el fondo y Hades es ¡no! Pues exactamente igual. Estará por aquí puesto seguramente por los editores. Es muy bonita escena también y recomiendo que esta misión la hagáis con un poco más de atención porque de hecho es la última. Dottore junto con el árbol técnicamente y aquí hay algo raro.
Si bien pensamos que Dottore desapareció del todo, al final del todo, mientras el Irminsul arde, Pantalone habla con otro Dottore más, que debe ser otra de las copias de Dottore, o igual aquí lo que nos dejan a entender es, ya no hay ni una sola copia de Dottore y tenemos solo un Dottore original después de todo lo que ha pasado, que quizás ya no puede volver a clonarse. Yo no lo entendí bien, así que esto que es muy importante, dejar en los comentarios qué es realmente lo que se interpreta o qué habéis leído o contrastado en el resto de teorías a los que os gusta el lore. Yo no lo tengo claro. El Irminsul arde durante 7 días y 7 noches, Aaru asume su función y Nahida sobrevive al dejar de depender del antiguo árbol. Después Nahida visita a Mabuika y le comunica que la Gnosis Piro ha desaparecido sin dejar ningún rastro, porque como que salió y quemó el Irminsul. Y aquí he de decir que para acabar todo esto, no es que digamos, bueno, pues la última Gnosis que quedaba, porque damos por hecho que la Gnosis Crio la tiene la Saritsa, la tienen los Fatuis. No, de hecho justo de las gemas del infinito, la gema que es la Gnosis Piro no se sabe su paradero. Así que debe haber un arco muy importante en SNES Naya donde de alguna u otra forma esa Gnosis Piro cobre protagonismo antes de que la consiga la Sarina, porque claro, no iba tan fácil a conseguir toda la Gnosis y que arranquemos SNES Naya con las 7 Gnosis en la Sarina. Tiene que haber una que digamos no se sepa dónde está. Así que, ¿qué sabemos hasta ahora después de todo esto? La Sarina creó o dirige a los Fatui como instrumento para enfrentarse al orden celestial. Esto lo sabíamos desde la 1.0. Los heraldos reciben la misión de reunir la Gnosis de los demás arcontes, los Fatuis. El objetivo general es una rebelión contra los principios celestiales, es decir, la princesa del abismo y los pecadores de Caenria, y por separado la Sarina como representante de los Fatuis y los arcontes. Todo el mundo quiere armarse la madrazos, todo el mundo quiere armar la tremenda guerra mundial de los Avengers Infinity War contra Celestia. ¿Qué ha hecho Celestia? Pues bueno, creo que ya vamos aprendiendo cómo va la trama y que parece un poco al revés de lo que pensábamos, y contra el mundo construido por ellos. Y existe el proyecto Stutza o como se pronuncie bien, que creo que ya habéis oído hablar mucho de él, pero no se sabe del todo qué es. Es una operación de los Fatui relacionada con todo esto anterior, pero no tenemos más información. Lo que no está confirmado y no sabemos qué ocurre al unir las 7 Gnosis. Quizá el alma de ese tercer descendido vuelve e invocamos alguna deidad o algún poder increíble, o traemos un personaje nuevo, no se sabe. No sabemos cómo funcionan las Gnosis, si son una llave, un arma, un sistema para devolver autoridades a alguien o un medio para despertar o atacar Celestia. Igual las autoridades de estos dragones primordiales, el poder de cada uno de estos elementos, de los 7, quizás quiere utilizarlos la Sarina o repartirlos con su gente, o a lo mejor spawnean todos los arcontes en plan Avengers, no lo sabemos tampoco. No está confirmado que todos los arcontes colaboren secretamente con la Sarina, pero sí es sospechoso como todos, menos Mabuika, lo han entregado voluntariamente, y Mabuika de una forma u otra también ha utilizado su Gnosis para colaborar con todo lo del Irminsul, y no se sabe dónde está esta Gnosis. Quizá viajan al pasado a conseguirla, muy estilo Avengers y demás. Tampoco se sabe ni debe asumirse que todos los proyectos personales de Dottore representan exactamente la voluntad de la Sarina. Dottore puede que sea un villano aparte porque está zumbao y tiene sus propios intereses, pero aparte de esto sí sigue por otro lado el reglamento y las misiones de los Fatui. Es decir, quizá Dottore está zumbao aparte y luego ya pues dejará de ser importante, pero por ahora ha hecho el papel de villano para que nos mantengamos todos con la trama. Así que esto es literalmente todo el resumen del lore que hasta ahora tenemos de Teyvat antes de SNES Naya. Si queréis que quede algo importante por comentar que no hemos dicho, dejadlo en los comentarios. Si queréis un vídeo de otra parte importante del lore de Genshin que no sea la rama principal porque os gustó, dejadlo en comentarios. Y quien ha llegado hasta el final, de verdad que muchas gracias. Compartir y apoyar el vídeo de la forma que buenamente queráis y podáis si os ha gustado. Cuidaos mucho, tened muy buen día, noche, y chaito.